Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Gracias a Dios que podemos compartir la palabra nuevamente y gozarnos en la palabra de Dios. Damos gracias porque sabemos que han estado bien y gracias a Dios porque les ha guardado en este tiempo. Extrañamos realmente el congregarnos y recordamos las palabras del Salmo 84 cuando dice: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y que este tiempo nos ayude a apreciar y valorar el hecho de poder congregarnos en la casa del Señor y alabar a Dios juntos y escuchar su palabra. Hoy continuamos con esta serie sobre las iglesias de Asia, las cartas del Señor Jesucristo a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia que, como dijimos, son dirigidas estas cartas a iglesias en el tiempo en el que se escribió este libro, ahí en el Imperio Romano, en lo que hoy es Turquía. Y estas 7 iglesias eran iglesias reales, y también estas 7 iglesias y estas cartas son dirigidas a todas las iglesias de todos los tiempos, dado que en cada una de ellas el Señor Jesucristo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy consideramos el mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era una iglesia que vivía en una ciudad donde abundaba el pecado. Y el arqueólogo Sir William Ramsay dice que vivir en Tiatira era como vivir junto a una fosa séptica. Así era contaminada la ciudad por el pecado. Y usando la analogía de lo que estamos viviendo en este tiempo con el virus, el COVID-19 y la pandemia que ha hecho precisamente que no podamos estar congregándonos, pues si dijimos que la iglesia de Pérgamo era una iglesia que vivía en una ciudad donde, usando esta analogía, digamos, era como vivir en una ciudad donde había un brote de virus y no protegerse contra el virus. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que no se protegía, no tomaba las medidas necesarias, no se cubría, no se limpiaba, no se lavaba las manos, no evitaba los lugares donde podía ser contagiada, etc. Así era la iglesia de Pérgamo. Pues la iglesia de Tiatira era una iglesia que ya había sido contagiada, y no solo eso, era una iglesia que requería de cuidados intensivos. Era una iglesia que estaba en esa necesidad. Hoy se nos dice por medio de las autoridades sanitarias, y se nos repite cada día, que debemos tener esos cuidados, guardar la distancia, lavarnos frecuentemente con jabón y agua, y pues evitar salir y evitar estar en lugares donde hay mucha gente, etcétera. Y se nos dice que si hay algún síntoma como temperatura, dolor de articulaciones, acudamos al médico para consultar. Pero también se nos dice que si hay dificultad para respirar, entonces requerimos atención inmediata y es urgente que acudamos a alguna institución de salud para ser atendidos. La iglesia de Tiatira era una iglesia que requería ya cuidados intensivos, ser conectados a un respirador. Era una iglesia que requería ser atendida y ser conectada a la vida que es el Señor Jesucristo. Voy a leer la carta, que es la carta más larga de todas las que el Señor dirige a las iglesias. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El arqueólogo Sir William Ramsay, como decía, dice que la iglesia de Tiatira vivía así, como en una, o junto a una fosa séptica. Era tan abundante y tan sucio el pecado que se practicaba ahí, que él lo compara con eso. Y él mismo menciona que en Tiatira existían uniones de trabajadores o de artesanos que practicaban el mismo oficio. Digamos que, por ejemplo, los que trabajaban el bronce tenían su unión de trabajadores del bronce, los que se dedicaban a trabajar los pigmentos para teñir las telas, pues tenían su unión también, los que fabricaban, digamos, el pan o así. Cada oficio tenía su unión, o como hoy se llamaría, una especie de sindicato en los que se apoyaban unos a otros. Y estos artesanos en sus eventos y actividades que tenían incluían reuniones de tipo social, donde abundaba la comida, abundaba el vino y abundaba todo tipo de disolución. Y había exceso de todo tipo, dice el arqueólogo cristiano, que en esas fiestas, en esas reuniones sociales de los sindicatos o de las uniones, la comida y la bebida eran servidas por esclavas que eran obligadas a hacerlos, pues eran esclavas y eran obligadas a satisfacer a los asistentes en cualquier cosa que ellos quisieran. Y al parecer en la iglesia existía este grupo también de personas que, aunque digamos siendo cristianos o llamándose cristianos, participaban de estas actividades. Y al parecer esta mujer llamada, que se autonombraba profetisa, porque el Señor dice que se dice profetiza. No dice que es profetisa, se dice profetiza. Dice que ella enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Tiatira no solamente se sentía cómoda en medio del pecado, sino que practicaba el pecado como parte de su vida. Y esta mujer enseñaba este tipo de cosas, esta que se llamaba a sí mismo profetisa. Y entonces vemos, hermanos, cómo a través de la historia ha existido o han surgido supuestos profetas y anunciadores de alguna nueva verdad a los que mucha gente sigue y enseñan mentiras en la iglesia,
Y la gente a veces lo cree. Tristemente a veces los mismos creyentes se dejan llevar por algunas de estas mentiras. Al final de la historia, nos dice la Biblia, existirá una gran mentira, un gran engaño. Y el Señor Jesucristo dice que si fuere posible, aún los escogidos podrían ser engañados. Pero, gracias a Dios que los creyentes tenemos el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo también habla de que en los últimos tiempos, dice ahí en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, vendrá un ser con todo engaño de iniquidad y que hará prodigios y señales mentirosas y que muchos seguirán sus enseñanzas y muchos creerán la mentira. Y es lo que sucede en el corazón del hombre, hermanos, que cuando el hombre rechaza la verdad, entonces va a creer cualquier mentira. En estos días consideraba aquella secta, algunos de mi generación, vimos en las noticias hace años de una secta llamada El Camino al Cielo, The Way to Heaven, en inglés, porque surgió en Estados Unidos, entre muchas otras que han surgido. Me llamó la atención esta porque fue una secta que reunió a mucha gente y finalmente logró que 40 de los que se seguían a estos falsos maestros, era un matrimonio, que 40 de ellos se suicidaran porque pensaron o les enseñaron que en aquel año que iba a pasar cerca de la Tierra cierto cometa, se anunció que iba a pasar cerca de la Tierra, y ellos estaban convencidos de que esa era una nave en la que ellos iban a ser llevados al cielo. Por eso la secta se llamó, y se llama, porque todavía existe en algunos lugares, El Camino al Cielo. Y muchos fueron engañados para suicidarse, porque al suicidarse se iban a librar del cuerpo físico para que su espíritu fuera a encontrarse con ese cometa que los iba a llevar al cielo. Es ridículo, pero mucha gente lo cree. Cuando alguien no cree la verdad, va a creer la mentira. Y cuando el creyente, hermanos, no está atento a la palabra de Dios, es un creyente que está en riesgo de ser engañado, pero especialmente de ser llevado por el pecado, porque dice que esta profetisa enseñaba a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor es paciente. Y el Señor al que ama, disciplina, dice el libro de Hebreos, capítulo 12. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice que si no nos disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. La disciplina es una evidencia de que una persona es hija de Dios. Y dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así es que el Señor está anunciando precisamente la falta de arrepentimiento. En el caso de la iglesia de Éfeso, en el caso de la iglesia de Pérgamo, les está llamando al arrepentimiento, pero en el caso de la iglesia de Tiatira, le dice que no ha querido arrepentirse. No ha querido arrepentirse, por lo tanto el Señor va a tomar acciones para castigarla, porque el Señor, hermanos, cuando nos disciplina, permite el dolor en nuestra vida. La Biblia dice que la disciplina no es o no parece ser causa de gozo cuando uno la recibe, sino de tristeza, aunque al final da fruto
de justicia a los que en ella son ejercitados. Pero causa dolor, porque el dolor es el que nos despierta. El dolor es el que nos hace reaccionar cuando no estamos viviendo conforme a lo que Dios nos enseña o nos manda. Ahora, no estamos diciendo que somos perfectos y somos completamente santos en el sentido de ser completamente limpios. Me refiero a que vivamos una vida perfecta. Somos limpios por la sangre de Cristo y por la fe en el Señor, por su obra en la cruz. Pero estamos en un proceso, y en ese proceso es lo que decíamos que la Biblia enseña, que debemos despojarnos del viejo hombre, dice la Biblia en la carta a los Efesios. Y dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así es que es algo similar, decíamos, a lo que nos indican las autoridades sanitarias para evitar ser contagiados del virus. Así también, para vivir una vida agradable a Dios, debemos despojarnos del viejo hombre. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. La pasada manera de vivir, despojarnos de todo eso. Y dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, es decir, lavarnos constantemente, lavar nuestra mente, lavar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, que es lo que también nos enseña en Romanos 12, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así es que es la palabra la que nos limpia, porque es lo que también dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es lo que dice el apóstol también ahí en Efesios, que el Señor Jesucristo nos ha lavado, hablando de esta analogía que hace entre la iglesia y el matrimonio. Dice acerca de esto, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es que Dios está involucrado en nuestra vida en un proceso para santificarnos, para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. A todos los que llamó también los predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo, dice en Romanos 8. Ese es el proceso que Dios está siguiendo con nosotros. Y la palabra, la oración, la comunión, todo eso es algo que Dios usa, son medios que Dios usa para santificarnos. Y sin embargo, la iglesia de Tiatira había tomado otro camino, se había ido hacia el otro extremo. Si Dios nos ha llamado para que vayamos en camino a la santificación, parece que la iglesia de Tiatira había tomado el camino opuesto, que es también lo que la Biblia nos enseña que sucedió en el caso de Sansón. Sansón, siendo un hombre a quien Dios había enviado y cuyo nacimiento Dios anunció a sus padres y les indicó a sus padres cómo educar a su hijo, y los padres fueron fieles en educar a su hijo en cuanto a la fe, en cuanto a que él era un nazareo, que no debía cortarse el pelo, que no debía beber vino y que no debía contaminarse con cosas inmundas que la ley de Dios había prohibido. Y entonces Sansón empezó a hacer todo lo contrario. Sansón empezó a beber vino,
empezó a alejarse del pueblo de Dios, fue y se casó con una mujer extranjera, lo cual Dios había prohibido. Fue y vivió entre los filisteos. Fue y empezó a convivir con prostitutas, a beber vino, y finalmente se enamoró también una vez más de una mujer extranjera, la cual logró destruir finalmente su vida y llevarlo a terminar como esclavo en tierra extranjera, entre los filisteos. Poco a poco Sansón fue alejándose y terminó de esa manera. La iglesia de Tiatira y las iglesias a las que el Señor llama al arrepentimiento nos enseñan cómo poco a poco el creyente y también las iglesias en su historia tienen la tendencia a dar lugar al pecado. Primero la iglesia de Éfeso, quitando al Señor Jesucristo del primer lugar. Luego la iglesia de Pérgamo, sin protegerse contra el pecado, arriesgándose a ser contaminada, sin tomar medidas para alejarse, sin tomar distancia, la sana distancia del pecado, permitiendo y tolerando el pecado en su vida, que es lo que sucede con el creyente, como poco a poco va entrando esto en su vida, diciéndose a sí mismo, pues nada más es una vez, no está tan mal, ¿no? Pues no estoy haciendo lo que aquellos hacen. Sí voy a la fiesta, pero no tomo. Sí voy a tal lugar con mis amigos, pero pues no hago lo mismo que ellos, etc. Y así poco a poco empieza a llegar el pecado a la vida. Y luego tenemos la iglesia de Tiatira, que nos enseña cómo el pecado ya había contaminado, ya había infectado a la iglesia. La iglesia de Tiatira ya estaba totalmente infectada. Bueno, casi totalmente. Había algunos que no, pero habían sido infectados por el pecado y por estas enseñanzas equivocadas de esta mujer que se decía profetisa. Y ellos nos enseñan cómo a veces el cristiano ya no solo asiste a la fiesta, sino que también empieza a beber y empieza a dar lugar al pecado en su vida. Y esto acarrea otros pecados que vienen junto con él. Y a raíz de esto, el creyente lo que empieza a hacer es alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, dejar de leer la palabra de Dios, dejar de buscar a Dios en oración. Y entonces el pecado se empieza a apropiar de su vida, como sucedió en el caso de Sansón. Y luego tenemos a la iglesia de Sardis, que es una iglesia que estaba muerta. El Señor Jesús le dice, tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Él le había tomado los signos vitales y no los encontró. Y llega el momento en que el creyente ya vive como si no lo fuera. Vive lejos de Dios. Puede ser que el creyente llegue a ese grado. Y luego viene la iglesia de Laodicea, que es una iglesia una iglesia que le causaba, digamos así, náuseas al Señor Jesucristo, porque dice que los iba a vomitar de su boca. El Señor Jesucristo toma acciones disciplinarias y le dice a la iglesia, le he dado tiempo, versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse, dice, de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. Dios es paciente y toma acciones disciplinarias, pero como vimos anteriormente en cuanto a la iglesia de Pérgamo,
el Señor empieza a actuar y empieza a intervenir en la vida del creyente cuando él no se quiere arrepentir y causa debilidad, causa enfermedad y al final puede llegar hasta llevarse a ese creyente que está viviendo completamente lejos de Dios y que no quiere arrepentirse. Dice, no se quiere arrepentir. Es triste que un creyente llegue a ese límite, a ese grado, no querer arrepentirse. Todavía en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Pérgamo, había cierta sensibilidad que el Señor les llama al arrepentimiento. Pero en la iglesia de Tiatira, al parecer esa sensibilidad ya estaba perdida, o ya se había perdido, o estaba a punto de perderse, porque el Señor dice, no se quiere arrepentir. Así es que, hermanos, tengamos cuidado de cómo permitimos que el pecado poco a poco venga ingresando a nuestra vida. Y actuemos en cuanto reconozcamos que hay esa intervención en nuestra vida o esa ese sutil ingreso del pecado a nuestra vida. Porque si no, seguirá siendo gradualmente algo que llegue a destruir nuestra vida. Y el Señor toma acciones contra eso. En el caso de sus hijos, porque dice que a sus hijos son a los que el Señor disciplina. Y en el caso de la iglesia de Tiatira dice que va a arrojar en cama y en gran tribulación a los que están adulterando con esta llamada profetisa Jezabel. Y el Señor toma esas acciones. Porque el dolor nos llama al arrepentimiento. El dolor nos despierta para que reconozcamos nuestra situación y nos volvamos al Señor Jesucristo. Reconozcamos los síntomas para poder pedir ayuda. Y el Señor dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es lo que el Señor promete a aquellos que van a ser vencedores. Y en Cristo la Biblia dice que somos más que vencedores. Y el apóstol Juan dice que el que ha vencido al mundo es nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Así es que el creyente, hermanos, es más que vencedor en Cristo Jesús. Y la promesa del Señor para sus hijos es que reinaremos con Él. Esto será en el milenio, cuando el Señor Jesucristo venga. Así es que, hermanos, reconozcamos las señales y busquemos ayuda. Así como la autoridad nos dice, si tienes estos síntomas, ve y acude a un médico. Así nosotros también, si reconocemos que hay cosas en nuestra vida que estamos permitiendo y que están llevándonos a alejarnos de Dios, busquemos ayuda con el Señor Jesucristo. Que no llegue nuestra vida al grado de perder la sensibilidad y que el Señor Jesucristo diga de nosotros, no se quiere arrepentir, por tanto yo lo voy a arrojar en gran tribulación. Que Dios nos guarde y nos ayude a mantenernos fieles y en el camino del Señor. Que Dios nos sostenga y nos ayude. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios les siga guardando en este tiempo. Y que podamos tomar estas lecciones y aplicarlas a nuestra vida, de manera que podamos vivir limpiándonos constantemente, buscando al Señor, como dice en Efesios, lavando nuestra vida y permitiendo que el Señor sea el que nos examine y nos limpie. El Señor se presenta a la iglesia de Tiatira como aquel que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Esto nos habla de que el Señor penetra, la vista del Señor llega hasta lo más profundo de nuestro ser y Él conoce todo lo que hay ahí. No podemos ocultar nada del Señor. Él con sus ojos llega hasta lo profundo de nuestro corazón y entonces
con sus pies de bronce, Él juzga el pecado. Los pies, el bronce habla de juicio. Y en Apocalipsis habla de que el Señor con sus pies va a pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Así es que, y esto habla de juicio, así es que permitamos que el Señor examine nuestra vida y dejemos que Él decida qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado, porque eso es confesar. Confesar es declarar junto con. Si el Señor Jesucristo dice, esto es pecado, entonces yo debo decir, sí, es pecado. Y no decir como quizá Jezabel les enseñaba ahí en la iglesia de Tiatira, no te preocupes, está bien, es tu trabajo, hablando de los oficios que tenían los diferentes trabajadores o artesanos, perdón, ahí en Tiatira, y que hacían estas reuniones sociales donde abundaba el pecado, la inmoralidad y el desenfreno. Entonces, quizá esta profetisa les decía, no, no te preocupes, está bien, es tu trabajo, Dios va a entender. Hermanos, lo que Dios dice que es pecado, es pecado. No importa cómo le llamemos nosotros. Así es que dejemos que Él nos examine y dejemos que Él sea el que haga el juicio. Y en caso que así sea, arrepintámonos y volvámonos a Él. No nos alejemos, no permitamos que el pecado nos vaya alejando como lo hizo con Sansón y como lo vemos en estas iglesias, sino acerquémonos a Él. Él ha abierto el camino y dice el libro de Hebreos que podemos acercarnos a Él confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos al trono de la gracia y alcanzamos misericordia. No tengamos temor de acercarnos a Dios con en nuestra debilidad, en nuestro pecado y confesárselo, porque podemos hallar gracia y misericordia en ese trono de Dios que es de gracia y misericordia para sus hijos. Que Dios les siga bendiciendo y que les siga guardando en este tiempo, hermanos.